En este problema vamos a calcular el cambio de entropía total, o sea, del sistema, debido al enfriamiento de un pedazo de metal que está a 200 Kelvin, ¿no? En varios pasos. ¿Qué quiere decir en varios pasos? Que, por ejemplo, en el primer proceso enfriaremos el metal colocándolo en un baño térmico cuya temperatura es 100 Kelvin. En el proceso 2 enfriaremos el metal en dos pasos. Pasaremos de sumergirlo en un baño a 150 Kelvin y luego, una vez alcanzado el equilibrio, volverlo a sumergir en otro baño térmico, pero ahora con 100 Kelvin. En el tercer paso haremos 4 veces este proceso, ¿no? Enfriaremos primero a 175, luego a 150, luego a 125 y luego a 100 Kelvin. En total, en todos los procesos vemos que el enfriamiento del metal se lleva a cabo, ¿no?, de 200 Kelvin a 100 Kelvin. El dato, la capacidad calorífica del metal será de 10 al cubo joules por Kelvin. Lo consideremos constante dentro de este rango de temperatura. Además, nuestras fórmulas para el cambio de entropía serán las siguientes, ¿no? La variación de entropía de una sustancia pura será igual a la integral de la capacidad calorífica sobre la temperatura por exponencial de T, y la variación de entropía para un baño térmico será igual a el calor absorbido o recibido, ¿no?, sobre la temperatura, o también emitido, ¿no? Pero quiere decir que ha perdido calor, ¿no? ¿Qué cosa es un baño térmico, por si acaso, ¿no? Un baño térmico es un sistema donde su capacidad calorífica la podemos considerar muy grande, de tal forma que al extraer o añadir una cantidad de calor, el cambio en su temperatura es prácticamente insignificante, es decir, mantiene en todo momento su temperatura. Entonces, un ejemplo de baños térmicos pueden ser un lago, un río, un océano. En nuestro caso, consideremos un recipiente grande con agua, de forma que este pedazo de metal es pequeño y lo colocamos en el agua, tal que su variación de temperatura no es apreciable, ¿no? O sea, consideremos que siempre será 100, en este caso acá se mantendrá 150 y etcétera. Muy bien, vayamos a calcular, ¿no? Para el proceso 1, la variación de entropía del metal será igual a que, como C es constante, sale fuera de la integral y tenemos 10 al cubo joule sobre Kelvin por el logaritmo, ¿no?, porque es la integral de 1 sobre T, de T2 sobre T1. Esto es igual a que a 10 al cubo joule por Kelvin por logaritmo de 2. Perdón, logaritmo de 1 medio, ¿no? La temperatura final es 100, la temperatura inicial es 200. Esto nos da un cambio de entropía negativo, ¿no?, igual a menos 693 Joule por Kelvin. Ahora, la variación de entropía del baño será igual a que, ¿no?, el baño ha absorbido calor, ¿no?, será igual a que a C por delta de T, ¿no?, ese es el calor absorbido, sobre la temperatura del baño. Entonces tendremos en este caso que será 10 al cubo Joule por Kelvin. La variación de temperatura es de 200 a 100, 100, ¿no?, divididos entre la temperatura del baño, que también es 100. Entonces tenemos 1000 Joule por Kelvin. La entropía del sistema total, entonces será la suma, ¿no? Será, ¿qué cosa? Será 1000 menos 693, ¿no? 307 Joule por Kelvin. Muy bien, entonces esta es la variación total de entropía si usamos este proceso, ¿no? Vayamos a ver en el proceso 2. Entonces, de nuevo, ¿no?, la variación de entropía del metal será igual a que, como acá tenemos dos pasos, ¿no?,
será del paso, el primer paso, que será igual a qué, ¿no? A C por logaritmo, ¿no? Aquí será T igual a 200 y acá igual T igual a 150. Más, en el segundo paso, logaritmo de T 150 y acá T igual a 100. Vemos que esto al final da el mismo valor que el inicial, ¿no? Por las propiedades del logaritmo, ¿no? Por lo tanto, el delta S del metal no cambia, es igual a que a menos 693 Joule por Kelvin. Pero el delta DS del baño 1 más el delta DS del baño 2, ¿a qué será igual? En este caso tenemos, ¿no? El calor recibido para cada baño será igual a que C por delta DT, temperatura del baño 1, más C delta DT, temperatura del baño 2. En estos casos, fíjense que hemos puesto el problema de tal forma que la variación de temperatura sea la misma, ¿no? Que sea 50 Kelvin, ¿no? Entonces aquí tendremos 10 al cubo multiplicado por 50 entre 175 entre 150, perdón, un tercio más un medio, ¿no? Esto nos da una variación total de entropía para los baños igual a 833 Joule por Kelvin. Entonces, para el proceso 2, la variación de entropía total será igual a ¿qué? A 833 menos 693, y esto es igual a 140 Joule por Kelvin. Entonces, fijémonos, ¿no? En el primer proceso, la variación total de entropía es 307 Joule por Kelvin, mientras que en el segundo proceso es 140 Joule por Kelvin. ¿Qué sucederá en el caso de que tengamos un proceso más? O perdón, en este caso dos procesos más, ¿no? Muy bien, el proceso 3, ¿no? De 4 pasos, ¿no? Entonces, la variación de entropía del metal será igual a ¿qué, no? A C, acá tendremos logaritmo, ¿no? 200, 175, ¿no? Más C, logaritmo de 175, 150, más C, logaritmo de 150, 125, más C, logaritmo de 125 a 100. ¿No? La propiedad del logaritmo, como mencionamos anteriormente, ¿no? Hace que al final esto sea igual a C logaritmo de 100 sobre 200. Entonces no interesa cuántos pasos dividamos, la variación de entropía del metal siempre será la misma, ¿no? Menos 693 Kelvin sobre Joules. Ahora, el delta DS del baño 1 más el delta DS del baño 2 más delta DS del baño 3 más delta DS del baño 4 será igual a ¿qué? En este caso, C, como hemos dividido en intervalos regulares, delta de T será igual a 25, ¿no es cierto? La temperatura del baño 1 es igual a ¿qué? A 175. Acá tenemos que calcular C por 25. La temperatura del baño 2 es 150 más C por 25. La temperatura del baño 3 es 125 más C por 25 sobre la temperatura del baño 4, que es 100. Esto nos deja, ¿qué cosa, no? C multiplicado por un séptimo más un sexto más un quinto
más un cuarto, ¿no? Dándonos como resultado 759 Joule por Kelvin, ¿no? Por lo tanto, la variación de entropía total será igual a que 759 Joule kilogramo menos 693 Joule por kilogramos. Acá hay un error, ¿no? Es al revés, ¿no? Entonces fijémonos en que este resultado nos da ¿cuánto? 66 Kelvin, perdón, 66 joules por Kelvin. Muy bien. Entonces, al añadir más pasos, la variación total de entropía se sigue reduciendo. ¿Qué sucederá cuando este número de pasos sea muy grande, ¿no? Entonces, ustedes verán que se va a formar una serie, ¿no? Esa serie va a ir incrementando, ¿no? Entonces, como ejercicio, ustedes pueden mostrar que para un número muy grande de pasos, delta de S del sistema se igual a 0, ¿no? O sea, que tiendes al infinito, ¿no? Muy bien. ¿Y qué sucede cuando la variación total de un sistema es igual a 0, ¿no? Esto es lo que define un proceso reversible, ¿no? ¿Ya? O sea, cuando el número es muy grande, idealizamos lo que llamamos los procesos reversibles, ¿no? Entonces, el enfriamiento finito, ¿no? El enfriamiento finito es un proceso irreversible, ¿no? ¿No? Pero uno infinitesimal es un ejemplo de un proceso reversible. ¿Ok? Entonces, es por esta razón que para el cálculo de entropías, por ejemplo, en las sustancias puras, ¿no? Se pueden calentar o enfriar, ¿no? Decimos que para calcular su entropía debemos imaginar un proceso reversible, ¿no es cierto? Y calcular el delta de S, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese proceso reversible que uno imagina, ¿no? Es justamente una secuencia muy grande, ¿no? En donde a la sustancia se pone en contacto con un baño térmico que tiene una temperatura igual a T más diferencial de T. ¿Ya? Entonces, esto aparece mucho en los libros, ¿no? Y es justamente el argumento para luego calcular esta fórmula, ¿no? Delta de S igual a integral de C sobre T de T, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hemos hecho aquí hemos como una trampa, ¿no? Hemos utilizado un método del cangrejo, ¿no? Hemos empezado con el resultado y estamos justificando de dónde sale, ¿no? Ya que al inicio puede ser un poco complicado entender los enunciados de los libros, ¿no? O sea, ¿por qué un proceso infinitesimal, ¿no? Va a ser reversible y el otro, uno finito, no, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo en un sentido contrario, ¿no? El método de cangrejo, ¿no? Para ver que es compatible, ¿no? O sea, que es coherente decir que el intercambio de calor entre T y delta de T, ¿no? Es reversible. Mientras tanto que el intercambio de calor entre dos sistemas que se encuentran a una diferencia de temperatura finita, ¿no es cierto? Solamente puede ir en una dirección, ¿no? Que es el flujo de calor va que es de temperatura mayor a menor, ¿no? Y no en el contrario, ¿no? De forma espontánea, obviamente, ¿no? Muy bien, entonces esperemos que este ejemplo haya ilustrado un poco las ideas sobre entropía y los tipos de procesos.